Buen día chicos, esta semana vamos a hablar sobre la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es todo desplazamiento ordenado de cargas eléctricas que se produce en el interior de un conductor cuando en uno de sus extremos existe una diferencia de potencial causado por algún agente externo. En este gráfico nosotros podemos ver al conductor, que puede ser el alambre de cobre, las cargas eléctricas, que por lo general son los electrones, y el agente externo, que por lo general son las baterías. También hay que recordar que el flujo o movimiento de cargas se produce por la diferencia de potencial o voltaje en los extremos del conductor. La intensidad de corriente, representada por la letra I, es la cantidad de carga que atraviesa una área del conductor en un tiempo determinado. Su fórmula es intensidad de corriente es igual a la carga dividido por el tiempo. Las unidades en que se mide la intensidad de corriente son los amperios, representado por la letra A, la carga en columbus y el tiempo en segundos. Los conductores sólidos, como los metales, circulan los electrones más extremos. En cambio, en los conductores líquidos, como por ejemplo una solución salina, los que circulan o se desplazan son los iones. Y en los conductores gaseosos, en condiciones de presión y temperatura, también circulan los iones. El agente externo que suministra una diferencia de potencial es una fuente electromotriz que se puede representar con la letra FEM o una fuente de voltaje. Vamos a hablar también de la resistencia eléctrica, representado por la letra R. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los materiales para que fluya la corriente eléctrica a través de ellos. La intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencia entre sus extremos. Recuerde que directamente proporcional es: si la intensidad aumenta, también aumentará el diferencial de potencial. Caso contrario, si la intensidad disminuye, la diferencia de potencia también disminuirá, como se representa en esta expresión matemática. La intensidad de corriente que circula por un conductor es inversamente proporcional a la resistencia. Inversamente proporcional quiere decir, si el uno sube, el otro baja. En este caso, si la intensidad sube, la resistencia disminuye o baja, y viceversa. I de OHM es la expresión matemática donde dice que la intensidad es igual a la relación entre el voltaje y la resistencia. En esta imagen usted puede observar las fórmulas para calcular el voltaje. Es igual a la intensidad por la resistencia y se mide en voltios. La intensidad también es igual al voltaje sobre la resistencia, que se mide en amperios, y la tercera fórmula despejada es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad y se mide en ohmios. Por lo general la intensidad está medida en amperios y la resistencia está medida en ohmios. La resistividad, representado con una P. La resistividad es el inverso de la conductividad. Es una característica propia de cada material. Recordemos que la resistencia también se puede expresar o calcular mediante la fórmula resistividad
por la longitud dividida por el área, donde P es la resistividad constante característica de cada material que ya viene determinada. La resistencia es un conductor que depende de su longitud y de su sección transversal, que en este caso vendría a ser el área. La resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área. Las unidades en que medimos la resistividad en el sistema internacional son los ohmios por metro. Aquí, chicos, ustedes pueden apreciar dos tablas donde tenemos la resistividad de los materiales. La primera tabla tenemos la resistividad de los materiales metálicos y en el segundo cuadro tenemos la resistividad de los aislantes. Como les digo, la resistividad ya es propia y está determinada en cada material, ya sea aislante, ya sea metal. Las resistencias comerciales presentan un código de colores donde usted puede conocer el valor de cada resistencia y el nivel de tolerancia. Como vemos aquí, ya está determinado o debe usted multiplicar y conocer el valor de la resistencia. Tenemos un ejemplo con una resistencia con 4 bandas y una resistencia con 5 bandas, es decir, 5 colores. La conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia eléctrica. Con frecuencia se utiliza el recíproco de la resistencia en circuitos paralelos. Su símbolo es G mayúscula y la unidad en que se mide la conductancia son los mho. La fórmula matemática para determinar la conductancia es conductancia G es igual a 1 sobre la resistencia o también resistencia a la menos 1. La unidad en que se mide la conductancia son los mho o también los ohmios a la menos 1. Vamos a hablar de las resistencias equivalentes. Cuando en un circuito hay varias resistencias conectadas, resulta útil para calcular las corrientes que pasan por el circuito y las caídas de tensión que se producen, encontrar una resistencia que pueda sustituir a otra, de forma que el compartimiento del resto del circuito sea el mismo. Se conoce como resistencia equivalente. Si usted observa el gráfico, en este circuito nosotros tenemos 3 resistencias. Entonces nosotros al sumar las resistencias podemos obtener una resistencia equivalente, como muestra en la figura. Dos tipos de resistencias tenemos, las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. ¿Qué son las resistencias en serie? Son aquellas que están conectadas una después de la otra. Los elementos están unidos en serie cuando por ellos pasan la misma corriente. Tienen un punto en común al cual no llega otro elemento. El valor de la resistencia equivalente a las resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los valores de cada una de las resistencias. Una resistencia de 2, de 4 y de 3. Para saber o conocer la resistencia total, lo que debemos hacer es sumar cada una de estas resistencias, dándonos como resultado total que la resistencia es igual a 9 ohmios. Las resistencias en paralelo. Si sobre las terminales correspondientes de estas se establece un mismo voltaje, la corriente se divide y circula por varios caminos. La resistencia equivalente es igual al recíproco de la suma de los inversos de las resistencias individuales. Es decir,
Para calcular la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo, usted aplica esta fórmula. El inverso de cada resistencia. Vamos a aplicar este conocimiento en ejercicios. Calcular el tiempo necesario para que pase una carga eléctrica de 3.6 por 10 a la cuarta Columbus a través de una celda electrostática que absorbe una corriente de 5 amperios de intensidad. Para eso nosotros vamos a aplicar la fórmula intensidad es igual a carga sobre tiempo. De aquí conocemos nosotros la carga, el valor de la carga, conocemos también el valor de la intensidad y lo que necesitamos conocer es el tiempo. Vamos a despejar de esta fórmula el tiempo. ¿Dónde nos quedaría? Tiempo es igual a la división entre la carga y la intensidad. Reemplazando los valores tendríamos que tiempo es igual a 3.6 por 10 a la cuarta Columbus dividido para 5 Columbus sobre segundos. El tiempo multiplicando nos quedaría 7.200 segundos. Transformando a horas, recordemos que el factor de conversión es 1 hora es igual a 3.600 segundos. Tenemos que el tiempo es de 2 horas. Lo de 100 metros de longitud y 2 milímetros de diámetro tienen una resistencia de 4.8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Calcular la resistencia del hilo. Previamente nosotros debemos determinar el área del círculo. ¿Cómo calculamos? Estas fórmulas ya vienen establecidas y determinadas. Área del círculo es igual a diámetro al cuadrado por pi dividido para 4. Reemplazando los valores tenemos que el diámetro es ya transformado a metros, sería igual a 2 por 10 a la menos 3, todo esto elevado al cuadrado, por pi, cuyo valor es 3.1416 dividido para 4. El área del círculo sería igual a 3.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Para calcular la resistencia, nosotros aplicamos la fórmula que es igual a resistividad por longitud por área. Reemplazando los valores tenemos que la resistividad del material ya está dada, que es 4.8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, por su longitud que es 100 metros y dividido para el área anteriormente determinada. Realizando los cálculos matemáticos tenemos que la resistencia es igual a 1.53 ohmios.